¿Y qué pasa, fricazos? Una vez más con vosotros Inusin, y en esta ocasión os traigo una reseñita manga, en concreto del manga Uzumaki de Junji Ito. Estaba revisando mi colección de manga y los vídeos que había en el canal y todo esto, y me estaba llamando muchísimo la atención que aún no había subido nada de uno de mis mangakas favoritos y dije, no puede ser, tengo que subir algo, y en concreto tiene que ser la obra que a mí más me ha gustado, que yo más he disfrutado y la cual estuve muchísimo tiempo detrás hasta que conseguí hacerme con esta edición que os enseño aquí. Yo creo que poco más, vamos a meternos en materia, ¿no? Uzumaki o Uzumaki de Junji Ito es un seinen, es una obra de género terror, horror, drama, bastante drama y romance, aunque no parezca. El autor tanto del guión como del dibujo es Junji Ito, que es de sobra conocido en el mundo del manga y anime como uno de los mangakas referentes en lo que a terror japonés se refiere, y afortunadamente en España tenemos gran parte de sus obras licenciadas, entre las cuales mencionar algunas como Hellstar Remina, El muerto enfermo de amor, Fragmentos del mal o Tomie. Uzumaki fue publicado por la revista Big Comic Spirits, que también publicó otras obras del mismo autor que no las he mencionado antes para no repetirme, como son Gyo o Black Paradox. Aparte de estas obras del propio Junji Ito, también tenemos otras obras licenciadas por esta misma revista, como son Hideout, El fin del mundo y antes del amanecer, Buenas noches Pum Pum, I Am a Hero o la super exitosa 20th Century Boys y su secuela 21 Century Boys. Esta revista pertenece a la editorial Shogakukan y en España esta obra está traída por Planeta de Cómics por un precio de 25 euros, aunque esta edición que tenéis aquí no es la de Planeta, sino que es la de Viz Media, la edición de Estados Unidos, que es prácticamente idéntica a la edición de... Bueno, prácticamente no, es idéntica a la edición de Planeta. La obra en Japón se publicó en 3 tomos y luego en España la tuvimos publicada en tomitos pues de este estilo, los más finitos, que estuvo mucho tiempo descatalogada, también editada por Planeta. Y la última edición que hay, que es la que francamente yo os recomiendo, porque la otra, aparte que es muy complicada de encontrar, tiene un precio pues bastante más elevado por el tiempo que lleva descatalogada y por la calidad que tiene, tampoco merece la pena. Yo os recomiendo directamente que vayáis a por la edición integral, esta, porque nos lo mete todo en un solo tomo, con un precio asequible, con buena calidad de imagen, buena calidad de impresión, buen papel. ¿Para qué queremos más? Aparte de que estamos hablando de una edición en tapa dura, 656 páginas recopiladas en un solo volumen. Pues, ¿para qué vamos a andar comiéndonos la cabeza buscando segunda mano, cosas que ya están descatalogadas y demás, y lo tenemos ahora en el mercado en una calidad excelente? Este manga, este tomo, cuenta con 19 capítulos, aparte de uno extra, y son un total de 656 páginas. Además, en esta edición contamos con algunas páginas a color. Pues os digo que es idéntica a la edición de Viz a la que hay de Planeta, y cuenta con algunas paginitas a color, tanto delante como detrás. Y pues bueno, esos son valores añadidos que tienen estas obras, que se agradecen que siempre traigan algo de contenido en color. Esta obra se estuvo publicando en Big Comic Spirits desde el 12 de enero de 1998 hasta el 30 de agosto de 1999. Aparte de esto, destacar que Uzumaki cuenta con una película, un live action, que se titula igual, se llama Uzumaki, y que se estrenó el 11 de febrero del 2000. Destacar que el final de la película es distinto al final que nos cuentan en el manga, porque la película se terminó de grabar antes de que se publicase el manga completo. Acabada esta ficha técnica breve de siempre que quiero introducir en las reseñas, vamos un poquito con la historia ahora como tal. No quiero hacer una sinopsis demasiado extensa ni demasiado detallada, porque una de las cosas buenas, de los atractivos que tienen este tipo de géneros, es que cuanto menos sepamos, más lo vamos a disfrutar, porque juegan con nosotros, juegan con ese componente terrorífico, ese componente misterioso, el qué pasará y por qué y a quién. Entonces, cuanto menos os cuente, yo creo que lo vais a disfrutar más. Pero a grandes rasgos, lo que nos cuenta en las primeras páginas es que estaremos en Kurosutsu, el pueblo en el que tiene lugar todo este conjunto de historias, en el cual hay una especie de ambiente muy misterioso, que no sabemos por qué está ahí. Hay una sirena que emite una alarma cada X tiempo y que tampoco se sabe su procedencia. Empiezan a ocurrir cosas extrañas, hay una obsesión aparente
y cada vez más contrastada con las espirales que no se sabe de dónde viene, pero que al final acaba haciendo que la gente pierda la cabeza. Y aunque usemos como eje principal, como eje de desarrollo a Kirei y a Shuichi, nunca podremos hacernos una idea hasta que no nos hayamos leído el tomo completo de hasta qué punto llega a afectar todo el tema de las espirales, todo el aura, todo el ambiente que rodea al pueblo, a todos sus habitantes. Porque si una cosa tiene maravillosa este tipo de obras es que tienes que hacer ese voto de confianza, ese dejarte llevar por el autor y disfrutar. No darle tampoco demasiadas vueltas a por qué suceden estas cosas, porque si ya de por sí en el manga normalmente hay pues, un montón de hechos y de personajes que no acaban de casarnos por ningún lado. En este caso, con este tipo de género, con estas obras, lo que tenemos que hacer es todavía cerrar ese clip y dejarnos llevar. Porque no lo neguemos, normalmente cuando hablamos de obras pues, de un shonen genérico, véase Naruto, lo digo porque es el que tengo aquí detrás mismamente, vamos a una historia de ninjas con poderes, energías, técnicas, no sé qué, que al final siendo realistas tú puedes coger y puedes decir, es que esto no es realista, o sea, no sucede de verdad. Pero en estas obras de terror, de horror y misterios, al final ese voto de confianza tiene que ser aún mayor porque normalmente estamos ambientados en un entorno mucho más realista, pero con acontecimientos totalmente surrealistas. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de dar ese voto de confianza, ese dejarnos llevar, tendremos un viaje maravilloso y que disfrutaremos enormemente tanto esta obra como cualquier otra obra del propio autor. El tomo sigue una estructura clásica de historias autoconclusivas por cada capítulo, aunque siempre tendremos ese hilo conductor que será el de los dos protagonistas, el de Kirei y Shuichi, que nos ayudarán a ir pisando una encima de otra, aparte de que los acontecimientos van a ser cronológicos, por lo que no tendremos que coger y dar saltos temporales muy grandes, ni tendremos una sensación de estar leyendo una recopilación, un recopilatorio de historias como podría ser, por ejemplo, el de Fragmentos del Mal que enseñó al principio, sino que en este caso, aunque sean capítulos autoconclusivos y nos vaya contando cada capítulo un misterio, un acontecimiento, lo que sea, al contar con esos personajes que son todo el rato los mismos y son los que vamos a acompañar desde el principio hasta el final, crea ese contexto, esa globalidad, esa unión entre todos los capítulos para que se puedan contar como una historia reunida en un único volumen y no varias historias sueltas que están recopiladas en un solo tomo. Lo dicho, capítulos autoconclusivos centrados en qué es lo que sucede y por qué sucede, pero siempre acompañados por estos dos protagonistas. Centrándonos ahora en los personajes, destacaríamos solamente a Kirei y a Shuichi, ya que son los dos protagonistas. El resto de personajes, aunque tengan mayor o menor relevancia en la historia, en lo que a su peso como personajes es prácticamente nulo, porque la importancia máxima que tendrán será el ser desencadenantes o ser las víctimas de las maldiciones o de los eventos que ocurran en este pueblo. Como tendremos esa división en capítulos autoconclusivos, los personajes normalmente, aunque aparezcan igual un par de veces, no van a generar ningún tipo de simpatía ni ningún tipo de relación con el lector, porque serán simples personajes que se utilizarán como medios para que sucedan los acontecimientos que tienen que ocurrir a lo largo de la historia. Por lo tanto, los personajes en los que nos centraremos serán Kirei, que es la protagonista principal, que es una estudiante del pueblo de Kurosucho, y empezaremos viendo cómo la primera historia gira en torno a su familia, y luego Shuichi, que es el novio de Kirei y que vive en un pueblo alejado de Kurosucho. Aunque este será uno de los primeros en darse cuenta de que algo no está funcionando, algo está yendo mal, algo raro tiene el pueblo, y por lo tanto le va a pedir a Kirei en determinadas ocasiones que cojan y se vayan a vivir fuera de ese pueblo. El desarrollo que mostrarán estos personajes será bastante evidente, sobre todo en ese momento en el que pasamos de desconocer lo que está sucediendo en el pueblo, en el que no sabemos si lo que está ocurriendo son hechos aislados o si en realidad hay algo paranormal detrás, a cuando ya es consciente, al menos una de las dos personas, de que algo está pasando, algo raro está sucediendo para que ocurran determinadas cosas. Ahí la evolución es muy evidente. En el momento en el que una de las dos personas es plenamente consciente de ello, vamos a entrar en una especie de deterioro personal,
ver cómo el estado anímico de determinados personajes va yendo hasta lo más bajo porque el pueblo les va consumiendo, y en ese sentido sí que veremos un desarrollo muy marcado, sobre todo en el caso de Shuichi. Será súper evidente, veremos a lo largo de cómo avance la historia, cómo venga a insistir y a pedir, y llega hasta momentos en los que a ti como lector te acaba cansando esa actitud más infantiloide, más llorica, por así decirlo, en el que no hace más que pedir vámonos de este pueblo, por favor. Y lo que nos puede chocar de este personaje con ese desarrollo tan, podríamos decir eso, infantil, tan desesperado de patalear y por favor huyamos, nos va a chirriar también por otro lado la posición de Kirei, en la que no se quiere creer nada y ella está con el pie puesto en el pueblo y no quiere irse de su pueblo. Va a ser una sensación extraña, porque aunque veamos ese desarrollo, esa evolución de los personajes partiendo de algo plano, algo con muchísimo trasfondo, con un sentimiento, con unas empatías más o menos claras, va a costar porque son dos extremos completamente opuestos y son los dos protagonistas. Por lo tanto, van a conseguir que entendamos a determinado personaje a partir de un punto, a otro no le acabemos de entender, luego cojamos y cambiemos las tornas, nos va a poder mover un poco a su gusto. Aún así, en este tipo de historias los personajes como tales no dejan de ser, aunque sean protagonistas, un factor extra, ya que en las historias de terror, en este género, sobre todo en este autor, los personajes normalmente cobran una importancia bastante de segundo plano, ya que, como hablaremos más adelante, el dibujo se va a llevar toda la atención, porque tiene un estilo, Junji Ito tiene un estilo que es soberbio y que además es súper característico de él, y la historia como tal. Los personajes no dejan de usarlos como medios para llegar a explicar la historia que él quiere poner ante los ojos del lector y que quiere que esos sentimientos que él quiere intentar transmitir lleguen al lector de una forma comprensible. Y por lo tanto, si ya de por sí los personajes secundarios pueden dar más o menos importancia en el transcurso de la serie, en el caso de los protagonistas no veremos una intención clara de conseguir esa empatía con el lector, ya que, como estoy comentando, Junji Ito lo que lo va a hacer va a ser utilizarlos como medios de transmisión de la historia. No es que tengamos que coger y, como en otras obras, consigamos una conexión brutal con el protagonista y entonces sintamos lo que él siente y todo este tipo de cosas, sino que en este caso simplemente nos va a coger y los va a usar. Por eso es tan evidente que tienes a uno en un extremo y tienes a otro en el otro extremo, para que o bien nos posicionemos con uno, nos posicionemos con otro, o si por lo menos estamos en un punto medio, veamos ese vaivén de opiniones y de ideas tan dispares. Por lo tanto, tampoco hay que preocuparse, no hay que darle demasiado importancia a los personajes en este caso, y yo creo que en otros tantos de las obras de Junji Ito tampoco, sino que, por lo menos en este caso y con una obra tan larga, el principal, la historia y el dibujo. Así que los personajes que no nos chirrien demasiado, porque están hechos para que sean medios de transmisión de la historia y de los sentimientos y sensaciones que Junji Ito quiere transmitir. Ahora, centrémonos en la parte que a mí más me llamó cuando yo descubrí a Junji Ito, y que yo creo que es el pedazo valor que tiene tanto esta obra como otras tantas del autor. Cuando yo descubrí a Junji Ito fue porque vi algunas ilustraciones, en concreto vi ilustraciones de este manga, y me llamó la atención una barbaridad por ese estilo de dibujo tan distinto a lo que estamos acostumbrados. En este caso llega Junji Ito con un dibujo magistral que sobre todo destaca en las escenas de terror, no tanto de terror, sino de un terror desagradable, del horror, característico de sus obras. En esas ilustraciones Junji Ito literalmente hace lo que quiere y lo hace de una forma excelente. Juega muchísimo con los negros y con las sombras y las luces, las trata de una forma que me parece una auténtica pasada, ya que veremos no solamente en sus ilustraciones clave, sino a lo largo de toda la historia como es un autor que tira mucho de negros, de sombras y de luces, pero no llegan a agotar al lector, sino que están usadas de una forma para conseguir que los impactos visuales en los momentos clave sean pero soberbios. O sea, es una cosa
sobresaliente. Y por eso mismo, este estilo tan particular de Junji Ito, con esos ojos más proporcionales, esos rasgos faciales muchísimo más proporcionales que en una obra cualquiera, en la que tienes un tamaño de ojos, el clásico de manga, que son pues casi prácticamente la mitad de la cara, sin unos rasgos muy definidos y tal, vemos que Junji Ito rompe con todo eso, con un estilo muchísimo más realista y que por eso igual consigue esa empatía más cercana, no tanto con sus personajes, sino con el dibujo como tal. Porque no estamos ante una obra que sea claramente un género ficticio, sino que estamos ante unas obras dibujadas de una forma realista, que por eso solamente consigue acercar más ese mensaje, ese mundo sobrenatural al lector. Entonces, en ese sentido, el dibujo de Junji Ito es una delicia, una verdadera maravilla. Juega con negros, juega con sombras, juega con luces de una forma magistral y no en vano está considerado como uno de los, sino como el mangaka referente en el mundo del terror. Creo que ya lo he comentado en alguna otra obra, o por lo menos si no por Twitter. Ya sabéis que es la red social que más utilizo y la cual os recomiendo que sigáis para que podamos hablar de lo que os apetezca, tanto por menciones como por privados. Lo más difícil de un manga, de un cómic, es conseguir y transmitir sensaciones. Sensaciones en una forma no de diálogo, porque si nosotros vemos a un personaje en un diálogo que está gritando, pues entendemos y vemos la viñeta, conseguimos pues recibir esa parte de rabia, de lo que sea, de impotencia, pero es en cierta forma apoyado en ese diálogo, en ese bocadillo que con sus letras expresivas y muy grandes y con exclamaciones nos transmiten pues que el personaje está gritando. Lo verdaderamente complicado es en obras en las que no hay, o en viñetas, en escenas en las que no hay prácticamente diálogo, o en la que el diálogo no deja de ser un añadido extra que no aporta ni sirve como apoyo a transmitir un mensaje, sino que el propio autor, con el dibujo, con las viñetas, se sobra y se basta para transmitir sensaciones no ya de rabia, sino de agobio, de estrés, una atmósfera general que acompaña a todo este manga, y conforme vamos avanzando cada vez más en eso, en conseguir que nosotros mismos seamos los que estamos sintiéndonos agobiados en grandes rasgos por esa atmósfera que rodea al pueblo, ese misterio, esa rabia, ese algo que está haciendo que ocurran cosas verdaderamente sorprendentes y que sintamos miedo, despertar esa sensación de terror, de malestar en una persona, solamente con tu dibujo, con tus ilustraciones, con tu juego magistral, que yo creo que es pilar fundamental en este autor, de sombras, de negros y de luces, es maravilloso, es simplemente maravilloso. Y solamente por eso, aunque luego nos pueda gustar más o menos al autor, yo recomiendo encarecidamente darle una oportunidad a Junji Ito. Y si tenéis alguna obra por ahí que no sabéis con cuál empezar, mi recomendación, si estáis dispuestos a apretaros un tomo de 600 páginas, sería coger e ir directamente a por Uzumaki, porque yo creo que con las obras que yo he leído de Junji Ito, a mí me parece de las mejores, si no la mejor que tiene el autor, aparte de que nos servirá súper claro para hacernos una idea de su estilo, de su forma de contar las historias, de su maravilloso dibujo y de lo bizarras que pueden llegar a ser, además de contar con unas ilustraciones desagradables, brutales, que es donde este autor verdaderamente despunta. Entonces, como conclusión, pues prácticamente lo he estado comentando en la parte del dibujo. Es una obra que yo recomiendo ampliamente a todos los conocidos que me han preguntado por algo de Junji Ito. Cuando no estaba licenciada esta obra, pues bueno, íbamos a por otras cositas más cortas, pero estando esto licenciado, ni pensarlo. Id directamente a por esto, siempre y cuando estéis dispuestos a comeros 600 páginas que os las vais a devorar, porque es que esto se lee solo. La forma de narrar de Junji Ito, con sus bocadillos, con sus negros, con sus ilustraciones, va a conseguir que esto nos lo devoremos en un visto y no visto. Así que mi recomendación clave de este autor sería empezar con esta obra, sobre todo con esta edición, porque es que lo tenemos, lo dicho, todo en uno, con un papel bueno, una edición excelente, con además alguna que otra ilustración a color que siempre se agradece, una historia extra. Tenemos todo por un precio de 25 euros en tapa dura. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué nos vamos a complicar? Así que poco más que añadir.
grandísimo autor, grandísima obra. A mí es un autor que me encanta. Me empezó a llamar cuando vi imágenes de Uzumaki allá, cuando todavía no había salido, estaba la otra edición de Planeta súper descatalogada. Y desgraciadamente yo me compré la edición deluxe extra, la edición integral de Viz Media, justo una semana antes de que Planeta anunciase que iba a reeditar la obra entera y además con la misma edición. Pero bueno, después de ojear las dos puedo deciros que es el mismo contenido, así que lo que prefiráis. Sí que es cierto que la edición de Planeta tiene ese clásico blanco nuclear en las páginas, aunque sí que he leído alguna crítica, alguna pega sobre que había algunas páginas que transparentaban. Yo en este caso no he visto nada, no recuerdo haber visto ningún tipo de transparencia, porque las hojas sí que me parecen un poquito más gordas, pero en general, tanto si es esta edición como si es la última de Planeta, como si es la anterior, tenemos que centrarnos en el dibujo, en la pedazo de historia que nos cuenta Junji Ito y en dejarnos llevar. En definitiva, que me voy por las nubes. Recomendación, tanto para toma de contacto como con el autor, como si ya le conocemos. Grandísima obra. Dejaos llevar por las espirales y disfrutad con el pedazo de dibujo que tiene este grandísimo autor y dadle ese voto de confianza y entenderéis por qué a Junji Ito se le llama el maestro, el mangaka del terror japonés. Porque de verdad hace auténticas virguerías y si disfrutamos con esta obra, afortunadamente en España cada vez contamos con un catálogo mayor de las obras de Junji Ito, así que esto solamente va a ser una puerta de entrada para todo aquel que decida coger y darle una oportunidad, porque es que si picas con esto, lo más seguro es que acabes yendo a por otras obras, porque ese estilo lo mantiene, ese dibujo detallado en los planos desagradables y horrorosos lo mantiene y es lo que, queramos o no, nos va a terminar gustando. Va a ser una de esas cosas que no quieres mirar pero abres los dedos para seguir mirando. Entonces no tenía otro medio, otra forma que después de mirar todos estos vídeos del canal que bueno, pues ahí van poquito a poco, me estaba llevando las manos a la cabeza porque no había hablado de Junji Ito más que en una reseña que hice al principio sobre el anime que hicieron de historias de Junji Ito, que os lo dejaré pues por aquí. Que fue una de las primeras reseñas del canal, estaba todavía un poco sin acabar de coger forma, no fue un anime que despuntase mucho, tenía una animación bastante peculiar, que dejaba mucho que desear, sobre todo para los que éramos seguidores del manga, veíamos que se perdía muchísimo de ese punch, de ese golpe, que sí que nos puede aportar Junji Ito. ¿Y por qué? Precisamente por el uso que hace de los negros, de los planos de detalle, de partes desagradables y de todo esto, que es que muchas veces que se pregunta qué es mejor, el manga o el anime, depende. Y esta es una de esas obras, este es uno de esos autores que se valora muchísimo más y se aprecia muchísimo más todo su trabajo, todo su arte, gracias al manga. Porque podemos tener ese juego de negros, ese juego de sombras, ese juego de planos de detalle, ese juego de viñetas que no cuentan, que no tienen ningún diálogo, que no tienen ningún bocadillo y que a su vez cuentan una historia y transmiten unos sentimientos que de otra forma sería imposible. Así que, perdón que me estoy yendo por las nubes, lo dicho, si os ha gustado, suscribiros, dadle un buen me gusta al vídeo, dejad vuestras opiniones, tanto sobre este autor como sobre otros que queráis ver en el canal, sobre obras del estilo, sobre qué os ha parecido esta obra si ya la conocéis, si tenéis otras por ahí, otras que queráis ver, otras que queráis que comente tanto por aquí como por Twitter, red social que más utilizo y en la que siempre estoy encantado de responderos a todos vuestros mensajes y que, como ya sabéis, es la red social que más rápido puedo responder, ya que a veces los comentarios de YouTube los tengo que dejar para cuando tengo un ordenador delante o tengo más tiempo en función de las respuestas que me estéis pidiendo, si son más o menos detalladas. Así que con esto acabamos, nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo y leed Uzumaki y leed a Junji Ito porque lo vais a disfrutar. Hasta la próxima.